Hola matemáticos, quisiera agradecerles el apoyo que le han dado a todos estos videos de análisis de libros de matemáticas. La verdad que han participado muchísimo en los videos, me gusta mucho que comenten y que pues compartan sus conocimientos. Me estoy dando cuenta que poco a poco se está formando una pequeña comunidad de personas que nos gustan las matemáticas puras. Y por eso se me ocurrió hacer este video. Pues me puse a pensar que tal vez no todas las personas interesadas en las matemáticas puras, pues necesariamente estén estudiando la carrera de matemáticas. Tal vez son ingenieros o físicos o están estudiando cualquier otra carrera y les gustaría pues aprender matemáticas puras. Entonces pues me puse a pensar que sería bueno analizar algunos libros que sean útiles para estas personas, como un apoyo, una orientación de cómo empezar a estudiar, porque me puse a pensar que no se me ocurrían libros para recomendarle a alguien que quisiera empezar a estudiar matemáticas puras desde cero. O sea, solamente tengo ideas de libros para personas que ya están en la carrera. O sea, recomendar el Bartlett, el Spivak, el Friedberg, el libros de álgebra superior. Pero así para una persona que quiere empezar a meterse a este mundo de las matemáticas puras, realmente no se me ocurrieron muchas opciones, la verdad, prácticamente ninguna. Entonces me puse a buscar algunos libros y este que encontré me gustó y lo voy a utilizar para pues empezar con este tipo de videos. O sea, vamos a analizar también libros que sirvan para alguien que apenas quiere empezar a estudiar matemáticas puras. Entonces, por favor, les pido a los que estén viendo este video que si conocen algún otro libro que les haya servido a ustedes o que recomienden, por favor déjenlo en los comentarios y pues así las futuras personas que vean este video pues podrán orientarse mejor y tener más opciones para empezar a estudiar. Bueno, pues comenzamos con el análisis. Como pudieron ver, el libro se llamaba Matemáticas Básicas de Charles Lang. Seguramente ya lo conozcan, pues tiene libros muy buenos de álgebra y en futuros videos seguramente analizaremos varios de ellos. Pero pues me encontré con este libro que se me hizo curioso, pues como pueden ver se llama Matemáticas Básicas y pues tú te preguntas, ¿no? Si esta persona ha hecho libros de álgebra muy buenos, con temas muy avanzados, ¿qué es para él matemáticas básicas? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene este libro. Vemos que primero tiene una parte de álgebra. Vemos que en el capítulo 1 habla de números. En el capítulo 2 habla de ecuaciones lineales. Este capítulo es muy pequeño. Y en el capítulo 3 tenemos a los números reales y el capítulo 4 son para las ecuaciones cuadráticas. Luego tiene un interludio que lo dedica a unas cuestiones de lógica que ahorita vamos a ver. Se me hizo una sección bastante interesante. Luego trae una parte de como que geometría básica. Vemos que allí hay 3 capítulos. Luego tiene una parte de como geometría analítica, igual cosas básicas. Vemos que hay trigonometría y acá hay más cosas sobre las cónicas. Y por último tiene esta parte donde hay unos capítulos interesantes. Por ejemplo, el capítulo 13 es de funciones. El capítulo 14 es de mapeos, el capítulo 15 es de los números complejos, el capítulo 16, y esto me llamó mucho la atención, es que está dedicado a la inducción y a las sumas. Eso se me hizo interesante. Y por último, tiene un capítulo de determinantes. No hay que olvidar también que el libro tiene una sección donde resuelve algunos problemas que planteó durante el libro, lo cual está genial, pues van a ver que hay ejercicios interesantes. Recuerden, este análisis lo estoy haciendo pensando en aquellas personas que quisieran aprender matemáticas puras por su cuenta desde cero, o también para aquellas personas que ya tienen en la mira estudiar matemáticas. Tal vez tú estás ya en los últimos semestres de la preparatoria, del bachillerato, y pues ya sabes que quieres estudiar matemáticas y te gustaría empezar a prepararte antes de entrar. Creo que este libro puede ser una buena opción, pues van a ver bastantes problemas y algunas cositas interesantes. Son cosas que están fuera de lo común en los libros básicos de álgebra y creo que sería una muy buena estrategia y una muy buena opción que pues se dediquen a estudiar desde antes con un libro como este. Pasamos al capítulo número 1 y vemos que aquí nos habla sobre los números enteros y pues aquí vemos que son explicaciones pues sencillas. Como el libro es pensado para
a una persona que apenas está comenzando con un estudio de matemáticas, pues obviamente que aquí no vamos a ver nada de construcciones, ni de axiomas, ni cosas sofisticadas, pero como pueden ver, hay bastante explicación. La verdad que me gusta cómo está el libro. Vemos que todo lo explica muy intuitivo, con ejemplos numéricos fáciles, pero creo que esto es un acierto, pues si una persona está como que empezando a adentrarse a este mundo, pues meterle definiciones así de golpe, pues tal vez no es lo mejor. Puede asustar a la persona. Y vemos que acá, por ejemplo, nos habla sobre las propiedades que cumplen los números enteros. Aquí tenemos la conmutatividad, la asociatividad, y nos explica pues cosas básicas de álgebra, ¿no? Todo lo que hemos visto de álgebra básica, pero aquí lo vemos desde la perspectiva de que son las propiedades que los números enteros cumplen. Igual vemos acá en esa propiedad, está interesante. Como les digo, es básico, pero creo que es justamente lo que una persona que apenas está empezando le gustaría ver. Y como pueden ver, una cosa que me gusta es que no está saturado el libro de información, como que veo que las cosas están bien distribuidas y eso puede ser bueno, pues una persona que está empezando a estudiar, si le metes mucha teoría así, textos y textos, la persona puede agobiarse y pues sentir muy pesado el estudio. Así que esta edición del texto que está bien distribuido, resalta los conceptos importantes, creo que está bien. Así una persona que lo vea no se va a sentir tan agobiada de ver textos y fórmulas y definiciones y símbolos raros. Vemos que está bastante sencillo y bien explicado, y aquí como pueden ver pues hay unos ejercicios pues básicos, pero que son buenos para ir aprendiendo de que los números enteros son una estructura que cumple ciertas propiedades. Eso me está gustando de lo poquito que nos explica el libro, pues nosotros estamos acostumbrados a ver el álgebra como un conjunto de trucos y operaciones para hacer cosas extrañas como factorizar, resolver ecuaciones, sumar fracciones. Como pueden ver, aquí no está viendo eso, nos está contando sobre las propiedades que los números enteros cumplen. Sí, que nosotros ya sabemos que las cumplen, pero pues nunca nos habíamos detenido a pensar el por qué, o el porqué de algunas cosas de álgebra. Por ejemplo, la distributividad. Eso es una propiedad de los enteros que nos enseñan a nosotros en álgebra, pero nos las enseñan como una simple reglita para desarrollar productos, ¿no? Pero no, son las propiedades de los enteros. Y acuérdense que nosotros en matemáticas puras no aprendemos a hacer procesos ni ver fórmulas. Nosotros estudiamos estructuras, ¿sí? Estudiamos que espacios vectoriales, a los reales, los grupos, los anillos, los espacios topológicos, un sinfín de estructuras algebraicas y de otro tipo, ¿sí? Entonces es bueno que una persona se vaya introduciendo a este pensamiento de una forma pues sencilla, ¿sí? Tampoco tan agobiante con 100,000 definiciones y cosas más formales. Como pueden ver, pues son cosas básicas, ¿no? Todo lo de álgebra que seguramente ya sabes, o bien si no lo sabes, pero puedes ver aquí que lo puedes ir repasando poco a poco, pero no nada más es ver álgebra así a lo bruto, ¿no? De, voy a factorizar 15,000 expresiones, y pues a pesar de que hagas 5,000 factorizaciones, pues realmente no estás aprendiendo nada nuevo. Y pues creo que lo poquito que trae aquí, pues está padre, ¿no? Ahora fíjense que viene una parte interesante, pues aquí nos van a hablar de los enteros que son pares e impares, y vemos que aquí hay una explicación y luego vemos un teorema. Eso se me hizo interesante, pues antes parecía que el libro solamente iba a trabajar con cosas platicaditas y cosas intuitivas, pero vemos que acá nos define un teorema. Por ejemplo, nos dice que la suma de dos números pares es un número par, la suma de un par con un impar es un número impar, y la suma de dos números impares es un número par. Y como podemos ver acá, lo demuestra. Esto está, yo creo que está padrísimo para que la persona que está leyendo este libro pues se entere de que hay cosas que se demuestran, ¿no? En matemáticas no solamente es creernos las cosas porque sí, sino algunas cosas hay que comprobar que son ciertas, sobre todo si lo que nos interesa es aprender matemáticas puras, ¿sí? Hay que demostrar las cosas, y se me hace como que un buen detalle que se empiece con algo tan fácil de explicar, ¿no? Hablar de números pares e impares creo que es un concepto bastante familiar para cualquier persona. Entonces pues creo que es una buena idea. Por ejemplo, acá tenemos otro teorema.
donde nos dicen que si un número es par, su cuadrado también es par. Y si un número es impar, su cuadrado también es impar. Está muy bien, como pueden ver, hasta está muy bonita la demostración, bien redactada y todo. Y vemos que acá nos pone la palabra corolario. Como pueden ver, antes parecía que el libro era muy básico, pero aquí ya nos están hablando que de teorema, que de corolario, que de demostración. Aquí, por ejemplo, más o menos nos definen lo que significa la divisibilidad, lo cual está genial, ¿no? O sea, y vemos que acá nos da unos ejercicios de demostrar algunas cosas que si bien son básicas, pero para una persona que está empezando, creo que quedan perfectas, ¿no? Y acá vienen unos ejercicios todavía más interesantes. Por ejemplo, aquí está lo de las congruencias. O sea, como pueden ver, es un libro que está como que introduciendo poco a poco al lector en pues cosas que son realmente interesantes de álgebra más avanzada, ¿no? Pero lo hace de una forma pues tranquila. Luego, por ejemplo, pasamos a los números racionales y vemos que igual nos da una explicación, obviamente que muy sencilla, muy básica, pero pues está bien, ¿no? O sea, algo podemos aprender de todo esto si somos principiantes. Vemos que hay más explicación. Quiero que noten cómo se puede explicar las propiedades que cumplen los números, por ejemplo los números racionales, sin la necesidad de ser tan formal, ¿sí? Si se acuerdan, por eso critiqué tanto a la primera página del Piskunov, porque el Piskunov en la primera página, en 3 palabras, en 3 renglones, ya quería definirte muchas cosas y ahí se quedó y se pasó a otras cosas. Como pueden ver, no quiero decir que todos los libros tengan que tener una exposición súper axiomática y detallada de los números reales o de los enteros, no, pero como pueden ver se puede explicar varias cosas que van más allá de lo que nada más nos han explicado en la escuela, sin la necesidad de tener que ser muy formales, ni hablar de construcciones, ni del supremo, ni nada de esas cosas avanzadas, pero sí se puede, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Vemos que acá, por ejemplo, acá se demuestra que raíz de 2 es un número irracional, ¿sí? O bueno, aquí nos dicen que no existe un número racional cuyo cuadrado sea igual a 2. Vean, es un teorema pues interesante. Por ejemplo, aquí se utiliza la contradicción, lo cual está genial. O sea, vemos que esto introduce de poco a poco a la persona que está leyendo el libro. Acá, por ejemplo, nos dice más o menos que es un número irracional. Pero noten cómo en las pocas páginas que llevamos ya hicimos un repaso de álgebra, ya aprendimos unas propiedades, ya demostramos algunas cosas, ya nos enteramos que no hay ningún racional cuyo cuadrado sea 2. Y poco a poco vamos enterándonos de varias cosas. Entonces creo que puede ser una buena opción para una persona que está empezando a estudiar. Vean que aquí nos define el factorial, acá por ejemplo nos definen los coeficientes binomiales y aquí nos ponen que probemos algunas propiedades respecto a los coeficientes binomiales y vemos que aquí todavía hay más demostraciones, lo cual está muy padre. O sea, creo que sí tiene cosas buenas. Vemos que aquí todavía hay más propiedades sobre los racionales. Aquí nos hacen como que un recordatorio de cosas de ecuaciones. Aquí nos hablan de la ley de la cancelación. Acá vemos más ejemplos. O sea, es un repaso de álgebra, pero al mismo tiempo nos cuentan cosas nuevas. Entonces está bien. Vemos que aquí ya son ejercicios más mecánicos. Aquí nos dice que probemos las siguientes igualdades, que pues simplemente es hacer cuentas, pero bueno, sirve para que, por ejemplo, acá en este problema, en el 5, vemos que nos piden demostrar esas igualdades. Por ejemplo, el inciso C, pues está bien. Esas igualdades luego se utilizan en algunas demostraciones o en algunas cuentas. Entonces, me parece genial. Pasamos al capítulo 3, el cual es de los números reales. Vemos que nos empieza a hablar de las propiedades de la suma de los números reales, luego de las propiedades de la multiplicación. Aquí vemos las famosísimas fórmulas de un binomio al cuadrado y de una diferencia de cuadrados, la existencia de los inversos multiplicativos, un par de ejercicios y luego pasamos a los números reales positivos y vemos ahí que nos dan algunos postulados. Por ejemplo, en el segundo tenemos la tricotomía. Vemos acá abajo que todavía nos da más propiedades que estarán de acuerdo que son sencillas, pero si se acuerdan, el Stewart no tenía una parte parecida a esta. No tenía nada sobre los números reales, ni de las propiedades, ni nada de eso. Entonces, muy bien para el libro. Acá, por ejemplo, nos hablan de raíz de 2. Acá, por ejemplo, nos introduce al valor absoluto. Vemos algunas otras cosas.
Aquí vemos a más números irracionales. Pues cosas de cuentitas, ¿no? Pero pues está bien. Aquí vemos que nos pide probar que si A es positivo, entonces su inverso multiplicativo es positivo. Si A es negativo, su inverso multiplicativo también es negativo. Pues está bien, ¿no? O sea, son cositas básicas, pero muy buenas para alguien que empieza. Acá, por ejemplo, están las potencias y las raíces. Aquí más o menos nos da las propiedades que pues todos conocemos. Pero como les he dicho, tal vez esto sea muy bueno para una persona que quiere... piensen tal vez en alguien que quiere estudiar matemáticas puras, pero lleva un buen tiempo sin estudiar, ¿no? ¿Qué tal si estudió otra carrera y ahora le dieron ganas de empezar a aprender otra vez? Y pues esto está genial para que haga un repaso y recuerde muchas cosas que seguramente ya se le olvidaron o no se acuerda muy bien de cómo funcionaban. Y acá, pues con esta rápida lectura, pues puedes refrescar muchísimas cosas. Acá, por ejemplo, pasamos al tema de desigualdades, lo cual está genial. Ni el Piskunov tenía esto. Vemos acá algunas otras cosas. Aquí, por ejemplo, pues más propiedades. Que las desigualdades son transitivas. Que tú puedes multiplicar una desigualdad por un número positivo y la desigualdad queda igual. O por un número negativo, pero ahí sí la desigualdad cambia. O sea, está padre, ¿no? Vemos que aquí hasta nos demuestra algunas cosas. Está bien, ¿no? Y pues sigue con cosas así. Acá, por ejemplo, define los intervalos. Aquí nos dice que es un intervalo abierto, un cerrado y un semiabierto. Aquí nos habla de los intervalos pues infinitos. Y vemos acá que nos pide demostrar más cosas. Pues está bien, ¿no? Vemos algunos ejercicios interesantes. Y acá pues ya ejercicios de más tipo cuentas, ¿no? Una parte que me llamó mucho la atención fue el interludio que tiene de lógica. Vamos a ver que la verdad está interesante. Primero tenemos unas palabras del autor al lector. Y vemos que acá pasamos a la parte pequeña de lógica, donde nos explican lo de las proposiciones. Que una proposición implique otra, un regreso, los sí, todas esas cosas. Que tengamos cuidado en... ciertas cosas que podemos afirmar y son falsas. Está padre, como pueden ver. Para una persona que apenas está empezando a conocer que las demostraciones, que las proposiciones, creo que pues aquí puede sacar bastante información nueva y útil. Y como les dije hace un momento, creo que está bastante digerible. O sea, está explicado de forma pues bastante sencilla para que pues una persona pueda aprender desde cero. Aquí, por ejemplo, ya nos habla de conjuntos. Sí, nos dice lo de qué significa que un elemento esté en un conjunto. Nos habla de algunas cosas ahí, de subconjuntos, de más cositas. Vemos acá más todavía. Está padre, yo creo que la verdad sí está bueno. Aquí nos habla sobre la notación, seguramente de la notación que va a utilizar en el libro. Y pues está muy bien. Ya después de esto pasamos a la parte número 2, la de que está dedicada a cosas básicas de geometría. Vamos a ver qué tal. Vemos que aquí nos habla de distancia y ángulos, distancias y ángulos. Vemos que aquí nos explican las propiedades que cumple pues la distancia, la desigualdad del triángulo. Pues son pues cosas que están bien. Vemos cosas de segmentos. Aquí vemos lo de ángulos. Y creo que por acá adelante va a demostrar el teorema de Pitágoras. Que si bien es una demostración pues que todos conocemos, muy básica, pero pues está bien. Seguimos viendo, aquí nos habla de... Vemos que hay mucho sobre círculos, ángulos y círculos, de áreas y todas esas cosas. Aquí vemos los ejercicios. Ya, acá está el teorema de Pitágoras. Aquí vemos que nos explica terminología respecto a los triángulos rectángulos. Aquí vemos pues algunas cosas que... Pues si ustedes abren algunos libros de geometría, pues algunas proposiciones se ven así con este tipo de notación, así que está bien que se empiece a introducir al lector en esas cuestiones. Vemos que aquí todavía hay más cosas, bastantes cosas interesantes. Aquí por ejemplo nos dicen que la suma de los ángulos en un triángulo rectángulo que no son el ángulo recto, pues suman 90 grados. Aquí vemos otro teorema. Y por ejemplo acá está el teorema de Pitágoras. Como bien saben, pues la demostración es geométrica con ese diagrama que ven. Pero vemos que sí hay bastante explicación, ¿no? O sea, está bien. Y vemos acá la deducción y al final pues llega el teorema de Pitágoras. Y después pues nos enseña algunos ejemplos más, ¿no?
Nos brincamos hasta el capítulo número 11, que es de trigonometría. Y antes de continuar me gustaría decir una cosa, y es que creo que este libro también nos puede servir para que aprendamos inglés. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez tú no sepas inglés y eso te haga sentir atorado porque no puedes revisar libros de matemáticas en inglés, o a pesar de que sí sepas inglés, pues no conoces el inglés de las matemáticas. O sea, no es lo mismo un texto de los que te enseñan en los cursos de inglés, pues, textos así de situaciones cotidianas, a leer un texto de matemáticas. Claramente que no estás familiarizado con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, como este libro pues es bastante básico y tiene temas muy familiares para nosotros, puede ser fácil que con esto aprendas cómo se llaman algunas cosas en inglés. Por ejemplo, como vimos anteriormente, las propiedades de los números reales, los triángulos rectángulos, las desigualdades, todas esas cosas. Por ejemplo, aquí lo de radianes, lo de ángulos, grados, las funciones trigonométricas y todo eso. Como tú ya conoces de estos temas, es mucho más fácil que tú puedas ir traduciendo el texto y que entiendas lo que está diciendo. Pues si lees un libro de topología y sabes muy poco de inglés, pues no vas a entender nada porque no sabes ni de topología ni el idioma. En cambio, si lees algo que ya es más familiar para ti, es más sencillo que empieces a detectar palabras que ya conoces, porque hay muchos términos en inglés que se parecen mucho al español. Entonces eso te puede beneficiar y poco a poco vas a aprender a leer un texto de matemáticas. Pues les repito, no es lo mismo el inglés que te enseñan en los cursos que el inglés para pues, estudiar matemáticas. Entonces eso me parece que puede ser una buena idea. Bueno, regresando a lo que tiene el capítulo, pues vemos que hay cosas sobre las funciones trigonométricas, como que un repaso. Nos enseñan propiedades, los valores que debemos de conocer de las funciones trigonométricas. Pero por ejemplo acá hay algunas propiedades que las enuncia como un teorema y te da una demostración, lo cual está bien. Muy bien, acá vemos otra vez otro teorema. Y a la vez de que ves que es un teorema y que lo demuestran, pues te vas acordando de todas estas propiedades que luego se utilizan. Ustedes no se imaginan, pero por ahí en alguna cuenta, en alguna desigualdad o para resolver algún problema determinado, pues a veces se utilizan esas propiedades. Uno nunca sabe. Aquí vemos que nos hablan de las coordenadas polares. Más abajo creo que nos van a explicar las gráficas de las funciones trigonométricas. Sí, acá está. Luego está la función tangente y nos explica pues más sobre ella. Pero como pueden ver, pues es un buen repaso, ¿no? De cosas básicas de trigonometría. Aunque aquí vemos algunos problemas diferentes. Aquí vemos más fórmulas. Estas, por ejemplo, pues se utilizan sí o sí. Entonces, si tú no te acuerdas de estas fórmulas, pues aquí vienes y puedes recordar sin problema. Aquí, por ejemplo, nos enseñan a calcular los valores de la función seno en ángulos, pues, no tan comunes como pi doceavos y esas cosas. Está interesante, pues luego por ahí hay problemas de esos, ¿no? De calcular tal valor o demostrar que tal valor es un número irracional, cosas de ese estilo, ¿no? Y aquí vemos más cosas sobre, se me pasó, de rotaciones, para que vean, aborda hasta cositas ahí de geometría analítica, pues está bien. Nos pasamos a la última parte, vamos al capítulo 13, que como vemos es de funciones. Acá nos dan una explicación básica, sencilla, intuitiva, de lo que es una función. Aquí nos dan terminología y pues las funciones ya sabemos, las de números reales. Aunque como pueden ver bajita la mano, explican o nos enseñan funciones un tanto interesantes. Por ejemplo, ese ejemplo es la función de Dirichlet. Entonces no nos dicen que es la función de Dirichlet, pero pues tú al menos ya te enteraste de que existe una función que hace esa cosa rara con los racionales y los irracionales. Aquí vemos pues propiedades de las funciones, ejercicios pues muy básicos para eso. Acá tenemos las funciones polinomiales. Pues es obvio, porque es muy fácil hablar de las funciones polinomiales. Pero por ejemplo acá vemos un teorema interesante sobre los polinomios y vemos la demostración. Por ejemplo acá nos dicen que un polinomio puede tener a lo más n raíces y vemos acá que hay una pequeña demostración, pues está bien, ¿no? Vemos más cosas, aquí sobre las funciones cuadráticas, aquí nos hablan sobre la división de números enteros, acá nos hablan del algoritmo de Euclides, pero para los polinomios.
No hay demostración, pero nos están diciendo que existe el algoritmo. Acá vemos ya lo último y pues aquí vemos los problemas. O sea, pueden ver que sí hay cosas interesantes. Funciones racionales, las gráficas de las funciones. No hay muchas gráficas, pero bueno, es lo básico, ¿no? La función exponencial, las propiedades. Vemos acá problemas para que entiendas pues la utilidad de las funciones. Vemos más cosas, aquí están los logaritmos. Como les digo, básico, ¿no? O sea, no esperamos aquí ver la construcción de estas funciones, pero pues nos acordamos y recordamos sus propiedades, que es lo que nos interesa. Luego acá quiero que vean el capítulo 14, que es de mapeos, y me gusta porque este capítulo lo que hace es como que formalizar un poquito los conceptos del capítulo anterior. Como pueden ver, aquí ya nos dan la notación de función de la que siempre estoy hablando. Entonces está padre, ¿no? El otro capítulo fue como que muy intuitivo, muy básico, de cositas que seguramente ya sabíamos, pero aquí nos hablan de mapeos, de imagen. De hecho vemos funciones que ya no son nada más de R en R, hay de R2 en R2, de R en R2. Está bien, ¿no? O sea, se sale de lo básico y nos explica pues unos ejemplos diferentes. Acá por ejemplo nos habla de la función distancia. Imagínense, pues, está bien, ¿no? Vemos los ejercicios. Acá sigue con el formalismo de los mapeos. Aquí nos habla del mapeo identidad. Acá habla de la composición. Aquí vean que la definición de composición, pues, bueno, aquí nos dice que la composición es asociativa. Está bien, aquí nos habla de un mapeo inverso. Acá nos habla de una función de R más en R más. O sea, pónganse a pensar, una persona que pues tiene conceptos muy básicos de álgebra y de cálculo, pues estas cosas son novedosas, ¿no? Hablar de R más, de funciones que van de R2 en R, de R2 en R2, de R en R2, pues son cosas que no sabemos, ¿no? Vean, por ejemplo, acá habla de componer n veces una función. Aquí vemos ejemplos, otro tipo de función. Mucho sobre composición. Vean que trabaja mucho en la composición esto, lo cual me parece muy padre. Y aquí vemos los ejercicios, que pues están bien, ¿no? Vean cómo sí respetan la notación para una función. Y vean que acá hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que habla de permutaciones. Imagínense. Para los que no sepan, pues las permutaciones se utilizan en varios lados. En teoría de grupos se utilizan a las permutaciones. De hecho está el grupo de las permutaciones. En álgebra lineal pues se utilizan para definir al determinante. Entonces pónganse a pensar que este libro hasta trae un poquito sobre permutaciones. Y la verdad que tiene bastantes cosas para al menos conocerlas. Aunque aquí nos hablan de la inversa de una permutación y todas esas cosas. Entonces aquí vemos de... igual nos va a hablar ahorita de... por ejemplo, acá el teorema 1, toda permutación puede ser expresada como un producto de transposiciones. Está bien, ¿no? O sea, imagínense. Y lo demuestra, no solamente lo enuncia. Eso me llamó mucho la atención. La verdad que un bonito detalle del libro al hablarnos de las permutaciones. Aquí nos habla, por ejemplo, de permutaciones pares y permutaciones impares. Y como les digo, el tema de permutaciones pues sí se utiliza en álgebra. Entonces está muy bien. Bien, punto para el libro. Aquí creo que nos hablaba del periodo, ciclos, la longitud de un ciclo. Muy bien, ¿no? Y vamos a ver los problemas. Vemos aquí que hay otro teorema. Aquí nos hablan de órbitas. Está bien esta parte, como que sí se salió mucho de lo básico, ¿no? Como que esto ya no está tan básico, pero pues está padre. Y ven que está larga la sección. Y ya vemos acá que pues, son ejercicios no tan complicados, pero pues agradece la explicación que nos dio. Aquí vemos que sí hay tal vez un problema interesante, el 11, que nos dice que usemos inducción. O sea, fíjense, hay problemas que nos invitan a utilizar la inducción. Que creo que ese es el capítulo después que viene de el de los números complejos. Aquí pues el capítulo 15 es de los números complejos. No es muy extenso, pues habla de propiedades básicas de los números complejos, parte real, parte imaginaria, el módulo, la forma polar. Todas esas cosas son cuestiones básicas, pero por ejemplo acá ya vamos al capítulo de inducción. Está padre, ¿no? O sea, imagínense un libro que te lleve de la mano con cosas básicas y ya después te lleva a la inducción. Pues está genial. Vemos que ahí nos demuestran pues cosas pues muy sencillas. Aquí nos habla de la notación de suma. Aquí por ejemplo demostrar
eso que tienen ahí, y si utiliza inducción, pues está muy bien. Aquí nos habla de los coeficientes binomiales, nos están introduciendo lo del teorema del binomio de Newton, y no demuestra el teorema del binomio de Newton porque te lo pone aquí como problema, es el problema 9. Sí, acá está abajo en el inciso C es probar por inducción el teorema del binomio de Newton. Está genial. Imagínense empezar a practicar con ejercicios así, pues ya empiezas a tener más noción que pues lo básico que tenías. Por ejemplo, acá este problema 12 está interesante. Pues es un ejemplo de una demostración por inducción, pero que tiene un error y te invita a que tú descubras cuál es el error en esa demostración. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el análisis de este libro. La verdad que fue interesante revisar y quisiera saber su opinión de ustedes. ¿Qué les pareció el libro? ¿Creen que sí sea bueno recomendarle a alguien que haga una lectura, que estudie con este libro? Si creen que hay un libro mejor, por favor déjenme en los comentarios, que es muy importante que apoyemos a las personas que tienen ganas de aprender matemáticas. Piensen que muchas personas quieren aprender por el puro gusto y pues lo tienen que hacer solas y está complicado, ¿no? No es fácil decirles, abre el Spivak o abre tal libro y empieza a demostrar solo. Está complicado, entonces creo que es importante buscar libros como este que te ayuden a empezar de poco a poco y que te introduzcan a las matemáticas puras. Entonces, por favor, dejen sus sugerencias y pues espero hacer otro video de estos y ojalá que les sirva muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo análisis.